Buenos días, hermanos. Vamos a continuar estudiando la carta de Pablo a otro de sus hijos amados, dice el versículo 4 de Tito 1, dice, verdadero hijo en la común fe. Había un lazo no solo amistoso entre Pablo y Tito, en la común fe, algo que sobrepasa la amistad tal vez conocida por algunos de nosotros. Yo tuve un amigo de la infancia y de la adolescencia, muy grande, bueno, muy querido para mí. Al final nuestros caminos se separaron. Fue mi amigo, pero cuando leí esta parte, verdadero hijo en la común fe, se puede tener un lazo más profundo de amor y de amistad con alguien que tiene la misma fe que tú, con alguien que también cree en Cristo. Nuestra creencia en Cristo, el aferrarnos a Él, hace que usted y yo tengamos las mismas convicciones, los mismos padecimientos, pero que también tengamos la misma esperanza, que podamos caminar juntos el camino de la fe cristiana. En el capítulo 1 de Tito, se nos habló acerca de quiénes eran los cretenses, porque Tito estaba siendo enviado a la isla de Creta. Pensamos en Timoteo, que estaba en Éfeso, y dijimos que Éfeso era una ciudad conflictiva porque era una ciudad puertuaria, ¿verdad? Había un puerto ahí y llegaban barcos de muchos lugares y trayendo culturas y pensamientos distintos, ¿sí? Dijimos que eso era lo complicado. Si alguna vez han tenido la oportunidad de visitar una ciudad que tenga un puerto famoso, verán que esto es cierto, ¿no? Normalmente en los estados donde hay ese puerto famoso hay gente de muchas nacionalidades. Y Éfeso tenía esa cualidad, ¿no? De que mucha gente, y aparte estaba ahí el templo para Diana. Entonces, ahora la carta es para Tito y él está en Creta. ¿Y saben qué? Creta no solamente tiene un puerto, tiene muchos puertos porque es una isla. Está rodeada de puertos y tiene influencia de muchas personas, de muchos viajeros, de muchas naciones que llegan ahí. Agregado a esto, se nos comenta en el versículo 12 que un mismo cretense decía de su propia nación y de sus propios compañeros, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice Pablo, este testimonio es verdadero. O sea que los cretenses eran encaminados a siempre hacer el mal. Dice ahí malas bestias. No sé, es una descripción que uno de ellos mismos decía de sus vecinos y pienso que de él mismo. Nuestro hermano Israel nos comentó también que el término cretense se usaba en esa época también para definir o para señalar a alguien mentiroso, a alguien en que no se podía confiar. Bueno, entonces el cretense está claro en nuestra mente cómo era una persona, si no más salvaje, por decirlo así, pues una persona conflictiva, entregada al pecado, y esas personas estaban dentro de la iglesia. No sabemos cuántas iglesias había en Creta, pero Tito fue enviado ahí con una misión, ya lo dijimos también, poner ancianos y obispos, quiere decir poner orden en esas iglesias. En el versículo, a partir del versículo 10, después de que se nos habla de los ancianos, dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea que había de otras naciones, pero también había ahí judíos. Por eso dice, lo señala de la circuncisión.
Y bueno, en el versículo 15 dice, perdón, en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, esas personas estaban afuera, pero también estaban dentro de la iglesia. Por eso era necesario que hubiera ancianos y obispos capacitados para detener a esas personas, dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la porque hablaban cosas corruptas, dice en el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, cuando tocamos el tema de los ancianos, de los obispos, del liderazgo, es peligroso, lo dijimos, que un liderazgo tenga estas cualidades, ¿no? Una mente corrupta. Por eso Pablo le está haciendo esa advertencia a Tito, que ponga y preste atención y que corrija lo deficiente. Vamos a entrar a la palabra del Señor como tal, al tema que nos compete en este día, en el capítulo 2. El título que da aquí el Reina Valera es Enseñanza de la sana doctrina. Y bueno, dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza con un pero. Eso quiere decir que tenemos que regresar a ver qué dice el versículo 16 del capítulo 1. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso está hablando de algunas personas, algunos cretenses dentro de la iglesia. Y le dice Pablo a Tito, pero tú, o sea, si ellos con sus hechos niegan la buena palabra y son abominables y rebeldes y están reprobados en cuanto a buena obra, tú no seas así. Tú sé algo contrario a eso. Por eso está ese pero. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces Pablo le está pidiendo a Tito que sea un contraste, que sea una fuerza que se oponga a la cultura cretense. Ya dijimos cuál era la cultura cretense: engañar, mentir, glotones ociosos, malas bestias. Eso es lo que son los cretenses. Pablo le está diciendo a Tito, tú tienes que ser lo contrario. Por eso está ahí ese pero. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla, viene del griego que es laleo, que significa solamente hablar en un discurso. Tito está recibiendo la instrucción de Pablo que mantenga la buena doctrina y la palabra fiel siempre en sus conversaciones. Si algo se destaca en una persona que está consumida o inmiscuida en el mundo, es cómo habla. Se los puedo confesar de manera personal, cuando conocí a Cristo, si algo tardó en cambiar en mí, fue la manera en que yo hablaba. Y yo veo que también he conocido hermanos que recién de su conversión siguen manteniendo un lenguaje mundano. Si algo da evidencia de tener influencia todavía del mundo, es cómo hablamos. ¿Qué decimos? ¿Qué palabras ocupamos? Pablo le está diciendo a Tito, tú habla todo el tiempo acerca de la buena doctrina. Manténlo en tus pláticas casuales, como en el púlpito, repitiendo este mensaje, la buena doctrina. Y la sana doctrina, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es de acuerdo? ¿Por qué dirá que lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Bueno, un acuerdo tiene que, en este caso, Pablo se está refiriendo a que tiene que haber coherencia, que tiene que haber consistencia con lo que él habla y lo que predica, con lo que él hace y lo que enseña.
¿Qué es la doctrina, hermanos? Aquí podemos decir, pienso, hermanos, que podemos decir, no es que conozco las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Nadie? Porque si no sabemos cuáles son las doctrinas del cristianismo, adelante viene una meditación respecto a eso. ¿Qué es una doctrina? ¿Una qué? Una enseñanza, claro. De hecho, el griego es didasco, enseñar, ¿sí? Enseñanza, algo que enseñamos. Ahora, un ejemplo de una doctrina, hermanos. Las mujeres, yo sé que están viendo unos temas en la reunión, en su reunión femenil. La salvación por gracia es una doctrina del cristianismo. ¿Cuál otra? La escritura es una doctrina. La Trinidad, ¿verdad? Nuestra doctrina de la Trinidad es un ejemplo, es una doctrina que se nos ha enseñado y que nosotros tomamos por fiel y buena. ¿Ok? La gracia, la persona de Jesucristo encarnada en este mundo. ¿Ok? Esas son doctrinas. Nosotros tenemos que tener el conocimiento y el convencimiento de las mismas. Es importante, hermanos, que nos metamos un poquito a la palabra, al estudio, tomemos esas doctrinas. No es cuando venimos y enseñamos, dice la palabra, que id y haced discípulos, ¿sí? El discípulo está entregado a las enseñanzas de su maestro y su aspiración es llegar a ser como su maestro, ¿no? A tomar esas enseñanzas y después él también tomar a sus alumnos. Usted y yo tenemos que llegar a esa capacitación de tomar doctrinas hacia nosotros y después poderlas enseñar. Bueno, la sana doctrina. Cuando estuve pensando en esto, y creo que este versículo 1 es el punto angular de todo lo que viene a continuación. Me tardé más en este versículo que en los demás. ¿Cómo definir o por qué dice que es una sana doctrina? Si lo pensamos inmediatamente podríamos decir, no, pues una doctrina que no es sana puede ser una doctrina que no está de acuerdo con la Biblia, ¿sí? Podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Por decir uno solo, podríamos decir, no, pues la salvación depende de cuánto tú aportas a la iglesia local, de que tú des tu diezmo. Usted podría pensar, esa es una falsa doctrina, esa es una mala doctrina, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es una sana doctrina? Lo estuve pensando. La sana doctrina no es que usted tenga que ir a comprobar lo que nosotros decimos acerca de la Trinidad, aunque debería. No es que usted tenga que comprobar lo que nosotros decimos que es la gracia irresistible de Dios, aunque también debería estar seguro de que es, sino que las doctrinas que se enseñan en la iglesia tengan un efecto en su vida, que usted entienda de manera completa qué es la gracia, que usted entienda de manera completa, total, qué es la salvación para su vida. Jesús vino a este mundo y murió, ¿sí? Eso es un hecho histórico, está comprobado. Hay testimonios de que Jesús vivió y murió, ¿sí? Ese es un hecho histórico comprobado, no es una doctrina. Pero la muerte de Jesús por nuestros pecados, esa sí es una doctrina. Y que usted sea consciente de que Jesús murió por sus pecados, debe determinar cómo está viviendo hoy. Por eso, cuando venimos y enseñamos, debemos enseñar bien. Yo no le puedo enseñar falsas doctrinas, mal contenido,
sermones donde solamente me tomo media hora para enseñar y no profundizar, porque el reflejo del estudio que damos aquí o del que se da en cualquier iglesia debe repercutir en su vida. Si usted entiende que Dios es omnipresente, cuando usted esté solo en la intimidad de su cuarto, va a reservarse muchas cosas, ¿verdad? Va a decir, no, aunque estoy solo aquí, aunque nadie me ve, estoy seguro que Dios me está viendo. Y a raíz de eso, su vida va a ir cambiando, ¿sí? La sana doctrina es venir y entender lo que se está enseñando de manera consciente. Tener la práctica, hermanos, de la doctrina, sin el fundamento, sin entender qué es lo que queremos enseñarles, ¿saben qué es? Moralismo. Que yo les diga, ustedes tienen que vivir así y así y así. Y que no digan, ¿pero por qué? Y que solamente cumplan esas instrucciones sin entender el por qué. Eso es moralismo. Eso era lo que hacían los judíos. Vamos a ver aquí en Tito 1:10, ya lo leímos, pero dice que hay muchos contumaces, habladores de variedades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y esos, ya dijimos, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, ¿verdad? ¿Y cómo eran los judíos? ¿Qué dice en Mateo 23, 27 y 28, hermanos, acerca de los judíos? ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? A ver, ¿quién me lo lee, por favor? Mateo 23, 27 y 28. Sí, sí, sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, muertos, de toda inmundicia. Sepulcros blanqueados, que se adornan por encima, pero por dentro están los huesos. Si nosotros venimos y hacemos por hacer, nos volvemos solamente moralistas. Incluso se nos puede subir a la mente el pensar es que yo soy mejor que aquella persona porque yo sí cumplo la ley, que era lo que hacían los judíos. ¿Ah? Si venimos y no nos entregamos con atención, con raciocinio, con un esfuerzo intelectual de entender las doctrinas del Señor, hermano, y usted nada más o somos nada más practicantes, somos como esas tumbas. La práctica y la doctrina van de la mano. No podemos ser ignorantes. Nosotros no venimos acá y le damos un rosario para que usted se lo aprenda nada más y lo repita en su casa. Usted tiene que entenderlo de manera consciente. Dios es omnipresente, está en todos lados. Tengo que guardar esa reverencia a Dios en todos lados. Jesucristo murió por mis pecados. Puedo acercarme a la salvación. Este mensaje se tiene que compartir. Tengo que vivir de acuerdo a las doctrinas cristianas, bíblicas. Hermanos, ya lo dijimos, pero la pureza de las enseñanzas o de la doctrina y su comprensión tiene un efecto sanador. Digo sanador porque aquí dice en el 2:1, con la sana doctrina. ¿Un efecto sanador? ¿Puede la doctrina curar? Sí. Sana al congregante. Tiene la capacidad de corregir lo defectuoso. En el 1:9, de ahí de Tito, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Se les puede convencer con sana enseñanza. Si tengo un detalle defectuoso en mi vida, la sana doctrina lo puede corregir en mí. Efesios 4:14, hermanos.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si yo no sé en qué estoy creyendo, fácilmente, hermanos, puede venir otra persona y arrebatarlo, llevárselo, meter en su mente ideas no bíblicas. Nosotros debemos saber en quién hemos creído. Debemos estar seguros. A lo mejor a algunos nos cueste el proceso. Yo nunca fui bueno para la escuela. Siempre fui de 7 y de 8. Pero hermano, no se preocupe si usted pasa lo mismo. El Espíritu que está enseñándome a mí, le va a enseñar a usted porque es el mismo. Usted va a descubrir las mismas verdades que se le revelaron a grandes misioneros, a grandes pastores. Se las reveló el mismo Espíritu y ese Espíritu también le va a enseñar a usted. No tiene usted que tener miedo de no entenderlo, lo va a entender, el Espíritu se lo va a enseñar, pero tenemos que disponernos. Tenemos que dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo mental en entender esas doctrinas. Hay un recordatorio, precisamente hablando de esto, un recordatorio para los que predicamos cuando pasamos aquí. Colosenses 1:25. También Pablo está hablando, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, cuando pasamos aquí adelante, se nos es cedida la administración de la iglesia, de las doctrinas. Somos responsables de lo que ustedes van a aprender, ¿sí? No es fácil para todos los que pasamos aquí, porque pues ninguno de nosotros viene de seminario y ni hemos tenido a lo mejor estudios profundos o especialmente sobre teología, pero confiamos en el Espíritu y estamos conscientes de que el Señor, como administradores, nos va a pedir esa cuenta. Es una súplica también para ustedes, hermanos. No menosprecien las palabras de los predicadores. Oren por nosotros. La carga que llevamos no es ligera, es una responsabilidad de una iglesia al venir y hablar de almas. No lo tomen en poco, hermanos. Oren por los predicadores, por los maestros que continuamente se exponen, abren su boca y pues se exponen al escrutinio del Señor. Tú en tal día dijiste esto y esto estuvo mal. No es fácil, hermanos. Les pedimos de sus oraciones para todos los que pasamos aquí adelante. El versículo 2 inicia con una serie de efectos que Pablo espera que los cretenses tengan después de recibir la sana doctrina. O sea, que cuando yo ya estoy consciente o cuando yo he entendido, las doctrinas fundamentales, mi vida tiene que ser de acuerdo a ello, ¿sí? No es por hacer, es por entender. Por eso vamos a leer, dice del 2 hasta el final, dice el 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo,
que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y es una lista de práctica, es una lista de comportamientos. Muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo quiere que sea yo? No, bueno, aquí hay una lista de lo que Dios espera de usted y de mí, de cómo seamos en nuestra persona, en nuestra vida. La práctica. Miren, o sea, ¿cómo voy a decir? No sé, obviamente la asistencia a la iglesia, pues es una evidencia de que hay un fruto de comunión, que buscamos comunión, ¿no? Sí. Pero la evidencia como tal de que he entendido las doctrinas de Jesucristo, lo que Él me enseña con su vida, a través de su palabra, se tiene que ver reflejada en mi diario vivir, en cómo hago todo. Vamos a iniciar con el primer grupo, son 5 grupos, si ustedes lo vieron: ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, casadas y solteras, hombres jóvenes, igual puede ser casados o solteros, y los siervos o esclavos. Son 5 grupos para los cuales Pablo les manda instrucciones de cómo vivir a través de Tito. Saber, hermanos, quién es Dios y quiénes somos nosotros, y conocer el camino de salvación tal como Dios lo enseña en la Biblia, proporciona la base adecuada para una vida santa. Tenemos que partir a través de conocer su palabra. Por eso a lo mejor viendo esta lista decimos, no, el Señor pide mucho, veo los requisitos para los ancianos: sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, el Señor está pidiendo mucho, yo no sé cuándo voy a llegar a ese nivel, pero la base es entender las doctrinas. Bueno, aquí el versículo 2 dice que los ancianos, está hablando de una persona adulta, un adulto mayor. El término es presbuto, parecido a presbúteros, pero no es lo mismo. El presbuto es un adulto mayor considerado de los 60 años en adelante. No es presbúteros como el cargo de anciano o ministro, son distintos. Aquí este anciano es el adulto mayor, ¿ok? No es el ministro, no es el que tiene el encargo de la iglesia, solamente es un hermano de una edad avanzada. ¿Qué se espera de la vida de ese hermano? Dice aquí la primera cualidad que busca el Señor en esta persona es que sea sobrio. Nuestra primera idea que se viene a nuestra mente es que pues no tome vino, ¿verdad? Que sea sin alcohol. Pero si pensamos más profundamente, una persona que es sobria es una persona que está sin excesos, controlado, que no se deja dominar, con un carácter formado, ¿ok? Sobriedad. Serio, en este caso dice serio. Yo estuve analizando uno por uno y bueno, sí lo podemos tomar como está aquí, con el verbo de latín como serio, pero si nos vamos al griego, el término es digno y toma más relevancia, ¿no? Más digno que serio. ¿Y qué es una persona digna? Pues una persona que tiene cualidades las cuales son buenas de imitar. Una persona que a través de su vida ha cultivado y fomentado buenas cosas para él y para otros, valores más que cosas materiales, digno. Y pensamos que puede ser digno de imitar, cualidades dignas de imitar en un anciano. Hay ancianos que hasta su vida ya grandes, no sé, siguen manteniendo costumbres pecaminosas de la juventud. No hay dignidad ahí y no tiene nada que ver con la seriedad, ¿verdad? Es bueno entrar un poquito ahí más en materia. Prudente, también prudente, pues es un verbo, está en latín, pero si vamos al griego, el verbo es sofrón y nos refiere a una mentalidad salva. ¿Qué quiere decir? Que ese adulto
su mente ya tuvo que haber sido transformada por el proceso de salvación que Cristo hizo en su vida. O sea, la mente ya tiene que estar pensando completamente en la obra de Jesucristo y lo que Él haga, influenciado por la obra de Jesús en su vida. Una mentalidad salva o de salvación. Después tenemos 3 cualidades donde el anciano tiene que ser sano. Si ustedes lo pueden ver ahí, dice, la primera es sanos en la fe. Y hay una coma y después dice en el amor y en la paciencia. Por lo cual podemos decir que se puede leer de otra manera. Sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Sano en la fe. Nos refiere nuevamente a las doctrinas y a las enseñanzas que esa persona tiene y transmite. Sanos en el amor. Sanos en el amor a Cristo, a la iglesia, a su familia. Sano en la paciencia. También este verbo lo podemos buscar en el griego y nos refiere más bien a perseverante. Una persona que con amor persevera aunque haya dificultad. Un anciano, una persona adulta debe estar ya probado, resistente a las adversidades. Y es importante que remarquemos estas cualidades de sano, de sanidad, porque dijimos de la doctrina que tiene la capacidad de sanar a otras personas. El anciano debe de tener la capacidad de que a través de estos atributos pueda sanar a otras personas en amor, en fe, en perseverancia. Su testimonio debe repercutir a los demás jóvenes, mujeres, a la iglesia. He escuchado que si hay algo valioso, primero escuché que lo más valioso de una iglesia, de su comunidad, eran los jóvenes. Los jóvenes son muy valiosos en una iglesia local, mucho del movimiento, del dinamismo que hay en una iglesia local viene a través de los jóvenes. Pero si algo sostiene la doctrina fundamental en una iglesia, son los ancianos. Si tenemos ancianos entregados al mundo, los jóvenes, su futuro no da un buen augurio, ¿verdad? Están creciendo a la sombra de un árbol torcido. Los ancianos, los adultos mayores, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Alguien nos está observando, estamos dando un testimonio y es nuestra responsabilidad que este testimonio encamine a los jóvenes a ser como nosotros. Dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Aunque usted no quiera, ya sea usted anciana o anciano, usted está dando un testimonio. Aunque usted no lo quiera. Y sabe que es responsable de ese testimonio. Usted es responsable si da un mal testimonio y alguien por ver eso se pierde. Y alguien por ver eso no crece. Usted y yo somos responsables de eso. En lugar de tener un efecto sanador, estamos teniendo un efecto destructivo. Estamos enfermando. El Señor espera eso de los que profesan la fe cristiana. Muy bien, a continuación tenemos las ancianas. Y miren, cambia un poquito la dinámica de ancianos a ancianas, porque cuando se habla de ancianos, Pablo está resaltando valores que nosotros podemos traducir o podemos dar ejemplos de cómo se aplica, ¿ok? Pero para las ancianas, sí da también valores, pero da ejemplos claros y señalamientos directos. Empieza diciendo las ancianas, bueno, acaba de hacer la aclaración, que igual no tiene nada que ver con este término de ancianas, con dirección o con liderazgo. Son adultos mayores, ¿sí? Una hermana que ha alcanzado una edad madura, ella es una anciana, ¿ok? El primero que pone, reverentes. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No hay mucho que profundizar ahí si pensamos
de manera directa, reverentes en su porte, cómo visten, cómo hablan, cómo se comportan, siempre en conciencia de estar frente a la presencia de Dios. Cómo hablan, cómo se visten, cómo se comportan, siempre con reverencia, hermanas. Yo no sé por qué Pablo lo hace así, por qué lo pone en este matiz, pero en otras lecciones se ha resaltado que Pablo señala específicamente una cuestión con las mujeres. El siguiente es no calumniadoras. Si lo traducimos al español, bueno, a la lengua española, ¿qué es calumnia? ¿Cómo? Mentirosa, ¿sí? Que no sea mentirosa. Que no comparte información, ya sea verdadera o falsa, sobre alguien, cuando no se lo pidieron. Y si lo traducimos al mexicano, calumniadora, que no sea chismosa. Es eso. Sí, por eso lo aclaramos aquí, ¿no? Pues está bien, no comparten información verdadera o falsa sobre alguien cuando no se lo pidieron, ¿no? Normalmente en un chisme va mitad y mitad, ¿no? No chismosas. Pues yo no, o sea, no lo voy a decir, o sea, no, sí lo tengo que decir, ¿no? Yo no sé por qué Pablo lo pone así, ¿no? O sea, a lo mejor era un distintivo de las cretenses. Yo no sé si sea un distintivo de las poblanas o de los poblanos, en este caso también, ¿no? Pero la instrucción es directa y Pablo no se anda por ahí, no es que la hermana, como ya es adulta, no se vaya a ofender, ¿no? Que no sea chismosa. Hermanos, hemos hablado profundamente acerca del chisme. Los hombres también somos chismosos. Es algo que daña a la iglesia local, algo que daña el testimonio. El método es claro, hermanos. Si hay alguna situación que está incomodando entre usted y el hermano, vaya a él de manera personal. Hermano, mire, esto que está usted haciendo, creo que está mal. La Biblia dice esto. En el amor del Señor yo pienso que debe usted corregir. Pero cuando vienen a mí, también recibir, ¿no? Bueno, a lo mejor yo sí estoy haciendo algo mal, ¿no? Y si no me hace caso, y si yo no hago caso, van a venir a mí con otra persona, con un testigo, y si no con más testigos, y si no ya con los ancianos, y si no ya con toda la iglesia, pero es un proceso, hermanos, que evita que haya chismes. Yo no puedo ser partícipe de esa cadena de mentiras y de verdades a medias. ¿Saben cuál es el verbo griego para calumnia que se está ocupando aquí? Ya lo dijimos una vez más, lo dijimos cuando vimos Timoteo 2 también. El verbo es diabolos y hace referencia al acusador, al engañador, al que siempre ha sido mentiroso, a Satanás. Está diciendo aquí, no seas diabolos, como el diablo, como Satán. Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Qué influencia estamos teniendo hacia los demás? Son cuestiones de vida práctica que Pablo nos está poniendo en la cara, hermanos. Cuidado, ya dijimos que no debemos hacerle el trabajo a Satanás. Él es muy hábil, él puede hacer y deshacer, pero que yo preste mis miembros, mi boca a conversaciones que no son productivas, no, hermanos. Cuesta. A lo mejor, ya lo dijimos al principio, que algo que tarda en cambiar en nosotros es cómo nos expresamos, ¿no? A lo mejor en el mundo yo decía muchas groserías. Tengo que hacer el esfuerzo mental de decir, no debo decir groserías. No debo participar en estos chismes. Oye, es que fíjate, no debo participar en conversaciones de doble sentido cuando voy a trabajar.
Ya ni pensar que aquí en la iglesia, ¿verdad? Un esfuerzo consciente, y aquí pues la dirección va hacia las hermanas, no chismosas. Yo no, le digo, o sea, no es porque yo quiera decirlo, aquí está, ¿verdad? Pablo lo está diciendo. No chismosas, no calumniadoras. La que continúa es no esclavas del vino. Esto pienso que a lo mejor sí era más común en las cretenses, que tuvieran una inclinación por el alcoholismo o que estuvieran enfermas de alcoholismo. Si lo tratáramos de sacar una enseñanza aquí, pues queda directa también, ¿no, hermanas? No, pues no estén inclinadas al consumo del alcohol y no esclavas tampoco. Pero hay otros vicios que puede tener una hermana anciana que le haga perder la seriedad en sí. Las novelas, el chisme también puede ser un vicio, no sé, hay las señoras, yo me acuerdo de pues la mamá de un compañero que conocí en la universidad, no me acuerdo cómo salió la conversación, pero se sabía el TV Notas a la de ya, decías, un artista, no, sí, ese anduvo con este, y se divorció y estuvo en tal novela. Eso es una adicción, está corrompida su mente, ¿sí? Ya no pienso del alcoholismo, otras adicciones que desfiguran la imagen de una mujer creyente, ¿no? Bueno, no esclavas del vino. Y la que continúa, hermanos, es una que sobresale sobre muchas características, sobre muchas cualidades que se busca en una mujer. ¿Y saben por qué? Porque es la única ocasión en la Biblia donde se le pide esta cualidad a una mujer y donde se refieren a una mujer así: maestras del bien. ¿Qué es un maestro? Por ejemplo, hermano Israel, en la albañilería, ¿cuándo ya se considera una persona maestro? No he llegado a el concepto y enseña a accionar. Exactamente, tiene la destreza a través de la experiencia, a través de haber convivido con otras personas, de decir, cuando se haga esta obra necesitamos tal, 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 lo vamos a hacer así y queda, ¿verdad? Y tiene quien está aprendiendo de él, maestro, tiene habilidades desarrolladas para llevar a cabo una obra. Maestras del bien, se les hace ese llamado a las mujeres, maestra del bien. Podemos pensar, si son maestras, usted puede pensar ahora mismo, ¿qué está usted enseñando? ¿Qué estoy enseñando con mi vida, con mi testimonio? ¿Qué están aprendiendo de mí las más jóvenes? Puedo pensarlo. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué están aprendiendo de mí? Aquí el llamado que Pablo hace a las hermanas es que desarrollen habilidades, que sean diestras en las cosas buenas, maestras del bien. No se me hace un título menor, maestra del bien, que se oye muy bien y le digo que es la única ocasión que se ocupa en la Biblia, maestra del bien. Y dice maestra porque a continuación en el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que otra cosa que espera Pablo de las ancianas es que ellas, como maestras del bien, enseñen a las más jóvenes. Esa es la última cosa que Pablo espera, que aquí nos señala que se realice, que realicen las ancianas, que enseñen a las más jóvenes. Como son maestras del bien, pues van a enseñar cosas buenas, ¿verdad? Y bueno, pasamos ahora a las jóvenes, a las mujeres jóvenes. ¿Qué se les pide a ellas que aprendan? Primero, ya lo dijimos, amar a sus maridos y a sus hijos, en el caso de las casadas, o sea, amar a su familia, amar a su progenie. El segundo que podemos ver aquí, amar a su marido y a sus hijos, es en el versículo 5, hacer prudentes. Y podemos pensarlo en el sentido de la prudencia como tal. La prudencia es alguien que ve de manera anticipada lo que puede pasar, ve por encima de. Esa es una persona prudente. Pero ya dijimos que aquí podemos irnos al verbo griego, que quiere decir una mentalidad salva. Que esa mujer joven, su mente
esté siendo transformada por el efecto salvador de Jesucristo. Que su mente se encamine a las cosas de Cristo y a lo que Cristo espera de ella. Después, castas. Podemos pensar igual en el sentido directo a la pureza. Pureza mental, emocional y física. Porque por eso antes nos está hablando de los maridos, que amen a sus maridos. ¿Ok? Yo no sé igual si era una costumbre muy común de las cretenses el engañar a sus maridos. Pienso que sí, porque Pablo está diciendo aquí, castas. O sea, que guarden su pureza moral, emocional, mental y la física. Pureza física, ¿ok? O sea, contra la fornicación y el adulterio. Bueno, adulterio si son casadas, fornicación si son jóvenes, ¿ok? Y son solteras, perdón. El que sigue es cuidadoras, amadas a sus hijos, prudentes casas, cuidadosas de su casa. Se traduce también como guardianes de su hogar. Si no me acuerdo dónde escuché que a una niña le preguntaron que qué quería hacer de grande y la niña dijo, no, yo quiero ser mamá, quiero estar en la casa con mis hijos. Esa niña no lo pudo definir bien, pero usted puede saber que esa niña quiere ser una ama de casa. Y ser ama de casa no solamente es levantarse a limpiar, hacer el desayuno, esperar al esposo para la cena, mandar a los niños a la escuela. No todas las tareas cotidianas ciertamente son agregados a ser ama de casa. Pero si pensamos en la figura de ser guardiana del hogar, la mujer que está encargada de la casa, la guardiana, tiene algo valioso dentro de ese hogar que cuidar. Miren, los hombres piadosos y los más grandes misioneros y evangelistas fueron niños y tuvieron una mamá que los cuidó. Tuvieron una mamá que los guió por el camino del Señor. Cuando el niño le dijo, mamá, yo quiero ser misionero. Sí, hijo. Voy a cuidar lo que el Señor me dio. Voy a encaminarlo hacia Él. Es una tarea importantísima, hermanas. No lo tomen a menos. Que el mundo no las engañe. Que no les digan, no, estás encerrada ahí, tus sueños están truncados. Tú puedes ser una mejor mujer en el mundo, eso es mejor que cualquier otro hombre, estás más preparada. Y ¿saben qué? Yo creo que sí, veo y lo he visto desde que era yo chico, que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y por eso mismo pienso que el Señor las puso a cuidar la casa, porque ahí está lo valioso, en los niños, en cuidarles, en enseñarles buenos valores, ahí está lo valioso. Por eso son guardianes del hogar. Maestra del bien, guardián del hogar. Buenas, obviamente aquí nos está hablando de bondad, de amabilidad, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sujetas a sus maridos, sujetas a Dios. Es claro que si alguien del mundo ve a una mujer que se dice creyente teniendo 2 amantes, teniendo 3 hijos de diferente padre y ella se profesa cristiana, van a decir, ese Dios que ella cree es mentira. Si vive haciendo todo lo que no es, ¿no? Y así se blasfeman, así blasfeman en el mundo cuando nos ven haciendo algo incorrecto. ¿Qué va a ser creyente? Pues si mira, bueno, hay mujeres que sí les pegan a sus maridos, ¿no? Yo sí he sabido, ¿no? Pero hay mujeres que también pues, andan de casa en casa y en el chisme, en engaños. No hay testimonio ahí. Por eso dice ahí que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando el mundo lo dice, pues la palabra de Dios dice no es cierto. La palabra de Dios no es cierto. Esta persona sigue igual, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanas. Pasamos ahora al versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Otra vez ese mismo verbo, la prudencia. Dijimos que vamos a pensar en una persona que tiene una
mente salva, que actúa y que vive por la transformación mental que él ha tenido a través de la salvación en Cristo. Y en el versículo 7 hay una instrucción para Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. O sea, que Tito tenía que ser el ejemplo de esos hombres jóvenes. Y es llevar de la doctrina a la práctica. Lo que estoy enseñando es lo que estoy viviendo. La mejor manera de enseñarle a alguien cómo hacer algo es que me vea haciéndolo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien, a un hermano, oye hermano, canta más duro, entónate más? Si yo canto a su lado bien desentonado y canto bien poquito. No, ¿verdad? Aquí le está diciendo Pablo a Tito, tú tienes que ser el ejemplo de esos hombres jóvenes, ¿ok? Y esos hombres jóvenes pues tienen que recibir ese testimonio porque es un testimonio verdadero, ¿ok? Bueno, si los enumeramos, se le está pidiendo a los jóvenes prudencia, buenas obras, enseñanza con integridad, seriedad, o sea, dignidad, y una palabra sana e irreprochable, o sea, un buen manejo de la doctrina. En este punto lo quiero resaltar porque si usted es un varón joven, en algún momento va a ser usted un anciano, ¿sí? Y usted y yo tenemos la responsabilidad de que cuando lleguemos ancianos podamos hacer buen uso de una palabra sana, o podamos tener una palabra sana y fiel, verdadera. O sea, que ahorita ya debemos estar encima aprendiéndonos las doctrinas de nuestro Señor, profundizando, escudriñando en las Escrituras. Yo invito a todos los varones y a las mujeres también a que tomen un discipulado, que busquen formación, que entremos de manera seria a las Escrituras, que profundicemos. Se nos va a exigir, hermanos, y como ya lo dijimos antes, la medida de que yo tomo la palabra de Dios como real y seria en mi vida, va a reflejar en lo que yo hago. Yo entiendo que Dios es omnipresente, que está en todos lados. Cuando voy a mi trabajo, tengo que ser honesto, ¿no? No me voy a robar algo cuando yo pienso que nadie me ve. Ahí se refleja esa doctrina. Por eso debemos aprenderla ahora. ¿Ok? Bueno, continúa ahora después de pasar por los hombres jóvenes. En el versículo 9, exhorta a los siervos. Esos siervos, ya dijimos en otras lecciones que la palabra adecuada ahí es esclavos. ¿Ok? Personas que pertenecen a otro de manera legal. ¿Sí? Aquí pues ya no tenemos muchos ejemplos de esclavitud de ese tipo, aunque sabemos que sí hay, ¿verdad? El esclavo no tiene derecho sobre sí mismo, ni sobre su voluntad, ni nada que decir cuando su amo le da una indicación. Entonces, en ese momento, en esa época, en ese contexto, Pablo se está refiriendo a los que son esclavos, a los que Cristo llamó siendo ellos esclavos, ¿sí? ¿Y qué es lo que espera Pablo de esas personas y qué es lo que espera el Señor? Que sean sujetos a sus amos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, o sea, que acepten primero que son esclavos, que entiendan que había alguien mayor que ellos y que se debían someter. Lo dijimos en la lección de Timoteo, hablando de los esclavos. Pablo y las Escrituras nunca dijeron que los esclavos se rebelaran contra sus amos, ¿verdad? Porque Cristo mismo se sometió a las autoridades y dice Timoteo que Él nos dio ejemplo de cómo someternos. Ahora nosotros pues no somos esclavos, pero sí a lo mejor tenemos un patrón, el dueño de la empresa o un supervisor. Debemos aceptar eso, vivir de acorde a en la posición en la que estamos, ¿ok?
que se sujeten a sus amos, que a lo que agraden en todo. O sea, que si el patrón le decía, date 10 vueltas a la cancha, se las tenía que dar. Buscar el agrado del patrón. No respondones, obviamente eso, ¿cómo le podemos decir? Que cuando recibe una instrucción, pues él no repela, ¿no? No rezonga, ¿sí? Que no sea objetor. Si algo impide que un empleado tenga desarrollo en su trabajo, es que sea muy objetor, ¿sí? O sea, que todo lo quiere pasar por su escrutinio y él mismo aprobar. ¿Sí? Cuando estamos en una fábrica y estamos en un proceso, los procesos están definidos ya. ¿Sí? Mira, cuando este producto pasa por la banda, tú nada más jálalo hacia el lado derecho. Pero el objetor no hace eso. Pero dice, ¿por qué no mejor lo empujo para el lado izquierdo? No, el proceso está definido. El esclavo tenía que hacer lo que le dijeran. ¿Ok? Bueno, no respondones, no defraudando. Pues, ¿qué es esto que no defraude? Pues que no robe, que no le robe a su patrón. Me acuerdo también que escuché en un testimonio que en los años 70, 80 era una cualidad buscada en los trabajadores de Estados Unidos que fueran cristianos. Llenaban su solicitud y le decía, ¿es usted cristiano? Sí, véngase para el trabajo. Los buscaban porque los trabajadores cristianos eran fieles a su patrón, cumplían con sus horas, o sea, les agregaba ese buen testimonio. Tristemente, hermanos, ahora es todo lo contrario. Bueno, aquí está, que no sé cómo sea esa perspectiva, pero bueno, miren, a mí me hice un examen una vez para un trabajo y me decían, ¿qué religión es? No, pues soy cristiano. Oye, pero entonces te vas a tomar tales días, no vas a venir en estas ocasiones. No, pues ya uno lo analiza, ¿no? Tiene uno que analizarlo. Pero también cuando, obviamente la corrupción del mundo, pues también abarca, ¿no? Ojalá siempre fuera así. Dicen, bueno, pues si es cristiano, a lo mejor no le va a entrar al negocio. No sé, puede ser. Bueno, que no sea ladrón, que actúe con honestidad. Y también se le pedía al esclavo que fuera fiel, que le diera fidelidad a su patrón, ¿sí? Pues nosotros, le digo, ya no somos esclavos, pero pues tenemos patrones, a lo mejor clientes, pues hay que ser honestos, hermanos, todo el tiempo, lo más que se pueda. El Señor que está en el cielo y en su trono lo ve todo y lo juzga todo y a todos. A lo mejor, pues no es que me está robando, yo estoy perdiendo. Bueno, si tú definiste tu método de trabajo y dijiste, no, pues yo voy a dar, no sé, por ejemplo, en mi caso, estos medicamentos ya se caducaron, pero los voy a meter todavía. No, hay que ser honestos. Si no gano, hermanos, no voy a perder delante del Señor el testimonio. Aunque Él no me vea, yo necesito ser honesto en todos mis trabajos. Fidelidad. Bueno, ¿cuál es una parte final? ¿Cuál es una conclusión que podemos sacar aquí, hermanos? Está muy hermoso. El versículo 10 termina así, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y Pablo regresa y mantiene en la conversación el tema de la doctrina. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra adornar, el griego es cosmeo, que viene, que se ocupa también para cosmético. ¿Sí? ¿Qué hace un cosmético en el rostro de una mujer? Lo embellece, ¿verdad? Si hay un poquito de palidez, le pone un poquito de rubor, ¿verdad? Lo embellece, lo resalta. Cosmeo también nos habla de poner en orden. Cuando algo se pone en orden, se trata de buscar cierta simetría, ¿sí? O sea, si yo tengo dos pelotas y tengo que estar ordenado, pues a lo mejor pongo una de cada lado, ¿no?
Hay un orden ahí, se ve la figura de un orden, simetría. Hermanos, nuestra vida tiene que tener ese cosmeo, tiene que tener ese orden, tiene que tener simetría entre lo que yo hago, enseño, digo y vivo. Si yo digo que creo en Cristo, debo vivir como Él quiere que yo viva. Si yo digo que Dios está en todas partes, debo vivir de acuerdo a eso. No debo robar porque Dios me está viendo. No debo mentir porque yo sé que el Señor me está observando. Debe haber un orden, debe haber esa simetría. Y cuando, hermanos, logramos que la doctrina y nuestra vida sean uno solo, que estén ordenadas, vamos a llegar a esto, a adornar la doctrina de Dios, hacerla atrayente hacia otras personas. Pensaba yo, puede ser que ya las personas no se quieren acercar a la iglesia porque no le ven nada atractivo, porque hay palidez en los congregantes, en lo que enseñamos. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso no es responsabilidad directamente de los predicadores, es responsabilidad de los congregantes y de la iglesia en general, porque hay miles de Biblias en el mundo y todas dicen lo mismo. Si pensamos en la Reina Valera, la instrucción es la misma para usted y para mí. Si la iglesia no es atrayente, si las doctrinas no les parecen hermosas a los del mundo, es por nuestro pecado, porque no fuimos ordenados ni estamos adornando la cultura del cristianismo. Hay una palabra aquí, contracultura. ¿Qué es una contracultura? Contracultura es vivir y hacer y dirigirse de manera distinta a lo que la sociedad está imponiendo en ese momento. El movimiento de los hippies fue una contracultura para Estados Unidos. Ellos eran una nación de guerra y el hippie decía, no, la paz, una contracultura. La iglesia cristiana y la iglesia de Creta estaba llamada a ser contracultural contra los de ese momento. La doctrina de Creta contra la doctrina de Dios. Romanos 12, 1. ¿Quién se lo sabe de memoria? 1 y 2. Con el 2. No. Muy bien. No os conforméis a este siglo. No tomes la doctrina de los cretenses, ni cómo viven ahora ellos. Tú tienes que ser contracultural. Si no sabes cómo debes de vivir, podemos revisar lo que ya leímos, ¿verdad? Ya Pablo ya nos dijo. Contracultural, no conformarnos a este siglo. Ya dimos el ejemplo de qué es conformarse, pues tomar la forma del molde, ¿sí? Cuando se está haciendo una, no sé, una figura de plástico, un juguete, pues hay un molde, se vacía el plástico ahí caliente y ese plástico toma la figura de un cochecito, ¿no? De una muñeca. Si yo tomo el molde del mundo y su cultura y me incrusto en él, voy a tomar la forma del mundo, de la cultura. Dice el Señor, no te conformes a ese siglo. Busca orden, busca adornar la doctrina de Dios. De Dios nuestro Salvador, dice aquí al final. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a llegar. La próxima semana vamos a continuar del 11 al 15. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.